Les voy a invitar a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 11. Amén. Conforme lo vamos obteniendo, la Biblia, la palabra del Señor, nos va poniendo en pie. Nos ponemos en pie para leer la iglesia juntos. Bueno, tenemos esta costumbre en la iglesia. Yo creo que una costumbre, hay costumbres buenas y costumbres malas, ¿no? Y es una buena costumbre el pueblo de Dios. Cuando pasa alguien, por ejemplo, una autoridad muy importante, algunos se sacan el sombrero, se sacan la gorra, algunos que estaban sentados se ponen de pie, porque vamos a escuchar la palabra del Señor. En el capítulo 11 de Hebreos, vamos a leer. Dice así, 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias en esta hora, Señor, por esta palabra, Señor, que hemos dado lectura, Señor. Queremos que esta palabra, Señor, nos ministre. Queremos que esta palabra, Señor, penetre nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, a todo nuestro ser completo, Señor. Y tú puedas, Señor, lograr ese propósito que tú quieres en nuestras vidas. Padre, todo espíritu contrario en esta noche, Señor, toda preocupación, toda turbación, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Padre, y todo pensamiento lo llevamos cautivo a los pies de Cristo, Señor. Gracias, Señor, y que tu propósito sea cumplido en esta noche, en esta palabra, que los que escuchan, Señor, puedan ser tocados, puedan ser ministrados, Señor, puedan ser cambiados, Señor, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta noche yo quiero compartirles, hermanos, acerca de la fe que agrada a Dios. ¿Están escuchando? Si se escucha hasta la fe que agrada a Dios. Puede ser una pregunta. La fe, ¿cuál es la fe que agrada a Dios? Y yo creo que todo hijo de Dios tiene que estar atento a la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Yo creo que todos. Entonces voy a compartir acerca de varios puntos que tiene que ver la fe. ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? Vamos a tratar, si usted tiene ahí su lapicero, puede apuntarlo, porque yo por el tiempo voy a ir solamente citando la escritura y usted ya lo pueda anotar, porque si vamos a leer no vamos a demorar. Yo quiero empezar a decirles que hoy en día el mundo está muy confundido. El mundo está perplejo por las grandes catástrofes que se están dando en el mundo. Hay guerras. Es así que allá en Oriente Medio, en Siria, hay un grupito que le llaman, un grupo terrorista, ISIS, que no son más de 50,000 y ni siquiera son soldados profesionales. Son así que se han juntado ahí y le están combatiendo como 4 potencias: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia. Está bombardeando ese país. Y estuve viendo al día de ayer algunos videos acerca de cómo Rusia está bombardeando de un submarino. Está bombardeando desde el mar, está bombardeando misiles guiados por láser, por satélites, y dan en sus blancos. Hace unas semanas también estuvo bombardeando un portaaviones de Francia a ese país. Está repleto de aviones de combate, misiles, y está bombardeando todos los suministros, todo lo que es sus refinerías de petróleo, todos sus caminos de acceso, y quieren destruir a este grupo. Pero sigue la maldad, sigue la guerra, sigue las matanzas en Estados Unidos. No hay semana que en Estados Unidos no estén matando, en los colegios, restaurantes. En Francia, en Inglaterra han matado ahí un tren a cuchillazos a una persona, ha sido un musulmán. El mundo está convulsionado, hay guerras. Aquí en este país
hay sicariato, hay sobornos, hay contaminación ambiental, y esto es en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y si eso lo reducimos a nuestro ámbito más pequeño, podemos ver que nuestras relaciones, cómo están nuestras relaciones familiares, cómo están. Tenemos problemas, algunos tienen problemas conyugales, algunos tienen enemistades con miembros de la familia, con vecinos, amigos, los hijos contra los padres contra los hijos. Hay necesidades financieras, hay problemas de salud, hay problemas morales, hay problemas espirituales, y hay muchas dificultades en este mundo. Hay una persona que me decía, él tiene 65 años ya, me decía, es cristiano, me decía, hace 20 años atrás no había todo esto lo que hay ahora, sicariato, terrorismo, no había todas estas cosas, dice, cuando yo era joven. Ahora todo está yéndose de una manera acelerada, muchos problemas, mucha dificultad. En verdad, la pregunta es, ¿a dónde vamos cuando no hay esperanza? ¿A dónde estamos yendo? Y a cada uno de nosotros llega un momento de dificultad que nos hacemos esta pregunta. Cuando todo está perdido, ¿qué es lo que, cuando todo hay una dificultad? Algunos esperan un milagro. ¿Cuántos están esperando un milagro? Yo quiero compartir con ustedes 4 cosas que hace la fe que agrada a Dios, que tiene que tener un cristiano, y poder entender que si tú tienes esas 4 cosas por lo menos, porque tal vez puede haber muchas más, puedes estar seguro que tu fe está agradando a Dios. En primer lugar, tu fe tiene que impactar a tu familia. ¿Me están escuchando? Tu fe tiene que impactar a tu familia. En primer lugar, tiene que impactar a tus hijos. ¿Cuántos tienen hijos acá? Es una gran responsabilidad tener hijos. Es una gran bendición tener hijos. Toda bendición trae una responsabilidad. A veces decimos, yo quiero tener una iglesia grande, miembros, que la iglesia 200, 300, es una gran bendición, pero juntamente con esa bendición trae mucha responsabilidad, pastorear más gente, más familias. Igual, los hijos, es una bendición de Dios. Mucha gente se prepara para una carrera, mucha gente se prepara para esas cosas, pero hay 2 cosas que no se preparan, o muchas cosas. Para ser padres no se preparan muchas veces, para el matrimonio no se preparan, y otros no se preparan para el día en que van a morir. Hay muchas cosas que el hombre hace al contrario. Entonces, tu fe tiene que impactar a tu familia, en primer lugar en tus hijos. Y yo voy a citar la escritura en Deuteronomio 6:7, y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán insignias entre tus ojos. ¿Saben una cosa? Si nosotros solamente pudiéramos cumplir esta palabra, yo creo que nuestra generación, nuestras familias, nuestros hijos serían diferentes. Hay una responsabilidad que nuestra fe tiene que impactar a nuestros hijos. Dice que, en primer lugar, las palabras que Dios nos manda, que están aquí en la Escritura, que escuchamos domingo a domingo en el discipulado que llevamos, tienen que estar sobre nuestro corazón. Muchas veces solamente somos cristianos de teoría, pero no estamos viviendo la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios es que tienen que estar en nuestro corazón, y tenemos que enseñarlo de una manera diligente a nuestros hijos, y tenemos que hablarlo a ellos cuando ellos se sienten en la mesa, cuando ellos cuando anden por el camino, cuando estamos caminando con ellos, cuando vamos al mercado, cuando le llevamos al colegio, cuando se acuesten. ¿Cuántos oran con sus hijos cuando sus hijos lo acostamos? ¿Cuándo estamos bendiciendo sus vidas? ¿Cuándo estamos orando para que Dios los use poderosamente? ¿Cuándo, si son adolescentes o son ya jóvenes, estamos orando para que Dios, si es mujer, le dé un buen hombre, y si es hombre, Dios le dé una buena mujer de Dios? Y muchas veces nosotros, hermanos, nuestra fe no está impactando en nuestros hijos.
es necesariamente la fe que agrada a Dios. No lo estamos haciendo. Tenemos que nosotros reflexionar. Tenemos que nosotros hacer esas cosas que están en la palabra de Dios. Yo estuve visitando una familia de unos misioneros y estuve ahí sentado ahí en el comedor, estamos compartiendo. Se quedó el misionero, el esposo, con nosotros. Y la esposa subió, dijo un momentito, subió, sus hijos estaban ahí, subió con sus hijos y le escuchamos orar. Y escuchaba la voz de sus hijos que estaban orando a Dios, pidiendo por ese día, pidiendo por sus padres, agradeciendo a Dios por ese día en especial. Y eso era una constante en su vida. Hermanos, eso me dejó a mí pensando de nuestra gran responsabilidad como padres, de poder enseñar a nuestros hijos todas estas cosas. En Hechos 16:31 dice: después de sacarlos, dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que no solamente te salves tú, Dios quiere que se salve toda tu casa, toda tu familia. Ahí en este imagen que está acá, dice: transformando vidas, transformamos hogares. Una iglesia para la familia. ¿Cuál fue el plan de Dios? Salvar a la familia. Es importante, esa promesa tú debes guardarlo en tu corazón. Jesús dijo: si tú crees en mí, tú vas a ser salvo. Pero no solamente tú, toda tu casa, todos los que están bajo tu techo tienen que ser salvos. ¿Cuánto lo creen? Tú tienes que empezar a vivir esa palabra. ¿Cuántos faltan en tu hogar todavía venir a los pies de Cristo? Si tú eres madre, ¿cuántos de tus hijos se han apartado? Tienes que seguir peleando, orando por ellos. Si tú eres mujer y tu esposo todavía no es creyente, tienes que ir orando por él para que se afirme, para que le sirva a Dios. Y dice la Biblia en Isaías 38:19, con respecto a este punto de que tu fe tiene que impactar a tu familia, empezando por tus hijos. Dice Isaías 38:19, el que vive es el que te da gracias, como yo lo hago hoy. El Padre cuenta a sus hijos tu fidelidad. ¿Cuántos le cuentan a sus hijos la fidelidad de Dios? ¿Cuántos le están contando a sus hijos lo que Dios ha hecho por ustedes? ¿De dónde les ha sacado? ¿De dónde les ha rescatado? Si Dios les ha sanado de una enfermedad, les ha sanado de la muerte. ¿Cuántos están contando a sus hijos su fidelidad? Tú tienes que transmitirlo a tus hijos. Tú tienes que contarle lo que Dios ha hecho en ti. Tu fe que impacta a tu familia también tiene que impactar a tu próxima generación. En Deuteronomios 4:9 dice: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que hagas saber a tus hijos y a tus nietos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tu fe no solamente tiene que impactar a tus hijos, sino a los hijos de tus hijos, es decir, a tus nietos. Dios dijo: yo amo a los que me aman. Y dijo, hermanos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. La voluntad de Dios es, hermanos, que tú transmitas tu fe a tus hijos, y ese trabajo que tú haces, ese buen trabajo que tú haces con ellos, tu hijo va a hacer lo mismo, lo va a hacer con sus hijos, y esos hijos lo van a hacer con sus hijos, y una cadena, una generación. Tú vas a impactar a tus generaciones por tu fidelidad. Esa es la gran responsabilidad. ¿Cómo estamos influenciando a tus hijos con tu forma de vivir? ¿O hay contradicciones en tu vida? Hablas una cosa
y dices una cosa y estás obrando de otra manera, y tus hijos están observando, están viendo que no estás viviendo el Evangelio, que no estás viviendo la palabra. Faltan aún ganar a miembros de tu familia. En esta noche yo te desafío, querido amigo, querido hermano, que tú traces una meta y que tú ganes a los que faltan todavía, hermanos. ¿Sabes una cosa? Tu familia inmediata es tu primer, hermano, meta que tú tienes que lograr. No es tu vecino, no es los que están aquí en Laredo aún. ¿Sabes quién es en primer lugar la prioridad? Tú tienes que ganar a tu familia. ¿Me están entendiendo? Primero tu familia. Tu familia tiene que venir a los pies de Cristo, hermano. Porque cuando tu familia venga a los pies de Cristo, tú vas a tener autoridad para predicar a tu amigo, a tu vecino, a todo lo que te conoce. Porque has sido capaz que con tu fe, con tu testimonio, has impactado a tu familia. Si nos pudiéramos a pensar aquí, ¿cuántos hermanos tiene cada uno que todavía, o dentro de tu familia, que no conocen a Dios? Yo te apuesto que con solamente ganarlo a ellos, triplicáramos la iglesia. Solamente con tu familia, que todavía no viene a los pies de Cristo. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos ganando nuestra familia? Muchas veces tiene que ver con nuestro testimonio. Muchas veces tiene que ver con nuestra forma de vida. Hay muchos cristianos que están peleados con sus hermanos, con su familia, y es difícil ganarlos. Tenemos que meditar en eso. En segundo lugar, tu fe tiene que impactar donde tú te desarrollas, donde tú te desenvuelves. En primer lugar, en tu comunidad. En tu comunidad, tú tienes que tener, como está aquí en la Biblia, en Hechos 6:3, dice así: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Hubo un problema en Hechos de los Apóstoles, pero hubo que solucionar el problema, si no la iglesia se dividía. Y los apóstoles, orando, dijeron: vamos a hacer una cosa, vamos a escoger a hermanos. Pero ¿cuál era el requisito? Que esos hombres tenían que ser hermanos, hombres de buena reputación. ¿Me están escuchando? ¿Qué reputación? Es tu prestigio, es tu fama, es tu renombre. ¿Cuál es tu prestigio? Tenemos que tener prestigio en nuestra comunidad, reputación. Porque si tú no tienes una buena reputación, entonces, hermano, la gente se va a burlar de la iglesia donde tú vas, de lo que tú profesas. Porque dicen: va a la iglesia, pero su fe no me impacta. ¿Por qué? Porque tu testimonio en tu comunidad es pésimo. ¿Por qué fueron estos hombres escogidos? Porque tenían una buena reputación, porque eran hombres intachables, eran hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesitamos en la iglesia? Por eso cuando en la iglesia alguien dice: pastor, yo quiero, o viene una persona y dice: pastor, yo quiero hacer esto, un momentito, tenemos que ver todavía, tiene que haber un testimonio, tiene que haber frutos, amén. Tiene que haber testimonio en tu vida. Muchas veces cuando vienen los jóvenes a la iglesia, es un poquito para que puedan saber cómo la iglesia se conduce. Puede venir un joven y decir: pastor, yo quiero, bueno, recién he venido, yo quiero tocar esto, quiero cantar, salir. Pero la iglesia no se conduce, hermanos, se conduce por principios de la palabra. Y siempre hay un peligro para nosotros los pastores, porque hay en nuestro corazón todo el deseo de que se pueden desarrollar. Si alguien viene, por ejemplo, se convierte a Cristo y tiene el don de cantar o tocar, pasar. Pero ¿qué me garantiza si ese nuevo un día retrocede y se va al mundo? ¿Sería de buen testimonio? Y es por eso que nosotros en la iglesia, casi las personas que cantan, ministran, que predican y están al frente, tomando de una manera un liderazgo.
porque estar aquí, hermanos, es una bendición, pero también es una responsabilidad de mantener una vida, hermanos, conforme Dios demanda en su palabra. Porque la gente dice, ay, en esa iglesia cualquiera canta, en esa iglesia cualquiera se para al frente y cualquiera. ¿Por qué? Porque es cuestión de la reputación, es cuestión de testimonio. Y en la iglesia queremos una iglesia, hermano, una iglesia que esté caminando conforme a los principios de la palabra. Amén. Y tenemos que tener en cuenta estas cosas. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que impactar en nuestra comunidad, como iglesia, como individuos. Pueden decir, no, en esa iglesia, ¿cómo están andando? Esas personas ni se casan, están viviendo en el adulterio y están ahí. O esas personas andan de una manera desordenada, pero ¿cómo están? No estamos impactando, hermanos, a nuestra comunidad. ¿A quién queremos ganar? A nuestra familia, queremos ganar a nuestra comunidad, pero si nuestro testimonio no es el adecuado, es muy poco lo que la iglesia puede hacer. Por eso que las iglesias no crecen, por eso que las iglesias se estancan. Cuando tú te llevas bien con la gente te va a servir. Y tenemos que llevarnos bien con la gente, ¿o no? Como cristianos tenemos que llevarnos bien con la gente. Tu testimonio va a impactar y va a ser fácil ganarlos para Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo está nuestro testimonio hasta hoy? ¿Cómo está tu testimonio? ¿O es necesario hacer algunos ajustes? Tal vez te has peleado con alguien, tal vez en tu comunidad, tus vecinos, te llevas mal. Hay personas que se levantan, hermanos, solamente barren su parte y la basura lo botan al vecino. Hay muchos cristianos así. Y el vecino dice, y así son cristianos, dice. Y están siempre blasfemando el nombre de Cristo por insignificancia. O estamos dando motivo para que la gente en nuestra comunidad esté hablando de nuestro cristianismo. Nuestra fe que tiene que impactar, hermanos, también en nuestro trabajo. En Daniel 6:3 dice que Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y otra versión dice, la versión que ustedes tienen, pero Daniel mismo era superior a estos gobernadores y funcionarios porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Estuve averiguando un poco qué significa eso de espíritu superior. ¿Qué había en Daniel? Que él impactó en su trabajo, ahí en ese gobierno, con el rey, con estos funcionarios, con estos gobernadores. Y estuve buscando en la palabra en hebreo, espíritu, también tiene el significado de ánimo. Cuando tiene que ver, cuando tú dices su estado de ánimo es excelente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Daniel no era una persona que andaba, hermanos, todo triste. Y hay muchos cristianos que en verdad, que si tú eres cristiano y están todos tristes, su rostro desencajado. Dice, ¿a dónde vas? A la iglesia. Pero si vienen con una cara de tristeza, parece que fueran a un velorio, parece que vinieran solamente por cumplir. Pero Daniel dice, hermanos, ¿por qué tenía un espíritu superior? Y esa palabra espíritu significa que, hermanos, su estado de ánimo era excelente. Daniel era un hombre con un rostro, hermanos, alegre, gozoso. Tenía una actitud diferente. Tenía un estado de ánimo, hermanos, dice, era una persona esforzada, una persona de valor. ¿Cuánto han escuchado? Dice, ánimo, tú puedes. Pero a Daniel no había que decirle de esa manera, porque él ya tenía ese espíritu, ese ánimo. ¿Sabes por qué? Porque su fe le hacía ser un hombre diferente, un joven diferente. Solo el que tiene fe tiene un estado de ánimo excelente. ¿Cuántos creen eso? Cuando tú crees en Dios, tu ánimo va a ser excelente. Cuando ¿cómo está tu estado de ánimo hoy? Algunos tal vez han venido todos tristes a la iglesia, pero yo quiero decirte una cosa, hermanos. Si tú estás desanimado, yo quiero decirte que te levantes en el nombre de Jesús. Amén. Levántate en el nombre de Jesús,
porque hay buenos motivos para estar, hermanos, contentos. Jesús está contigo. Jesús está contigo. Nunca lo olvides. Daniel tenía un espíritu superior. ¿Y qué significa superior? Significa que él era una persona, hermanos, principal, una persona preeminente. Y Daniel, ¿sabe una cosa? Es un ejemplo de valor, de voluntad para conseguir sus metas. En medio de una sociedad corrupta y mundana, no renunció a sus principios que fue enseñado en su niñez. ¿Saben por qué? Porque sus padres habían leído en Deuteronomio 6:3: y estas cosas las repetirás estando en el camino, al acostarte, al levantarte. Porque él, como judío, solamente tenían el Pentateuco, no tienen toda la Biblia completa que tenemos ahora. Pero una cosa sí aprendió Daniel, que sus padres en su niñez le enseñaron la palabra de Dios. En su niñez él aprendió quién era el Dios de Israel, entendió de dónde, quiénes eran, que Jehová con brazo fuerte y extendido le había sacado de Egipto con las 10 plagas. Daniel sabía quién era. Lo llevaron en cautiverio, pero él tenía su fe, tenía su confianza en el gran yo soy. Por eso usted no se ha puesto a pensar por qué los grandes profetas salieron de Israel. ¿Saben quién era Amós? Amós era una persona que era un pastor que criaba ovejas y fue un profeta. Y él dice ahí el Señor me sacaste, dice. ¿Quién era David? ¿Usted se ha puesto a pensar quién era David? Dice, Dios le dijo, yo te saqué del estercolero y te llevé al trono. ¿Qué era el estercolero? ¿Qué es estercolero? Es estiércol. ¿Por qué cuando vino el profeta Samuel a querer ungir a los hijos de Isaí, no lo llevaron a Samuel? Uno, porque era el menor. Segundo lugar, porque el padre nunca pensó que David iba a ser ungido rey. Y trajo a sus demás hijos todos cambiaditos, bien perfumados. Pero Daniel estaba apestando a oveja. Estaba con las ovejas. Cuando tú, hermanos, te pegas a las ovejas, ese olor se te pega, hermanos. Cuando tú trabajas. Y por eso Dios le dijo, yo te saqué detrás del estercolero y te di el trono. ¿Por qué David? Él no estudió ni una universidad, pero fue un buen administrador y llevó a todo su esplendor el reino de Israel. ¿Sabes por qué? Porque también, hermanos, hubo un Moisés que llevó casi más de 2 millones de gente en el desierto, porque una María, un Aarón, que fue una profetisa María, y fue un sacerdote Aarón. ¿Por qué llegaron a ser hombres grandes? Un Jeremías, un Isaías, aunque Jeremías era de una clase pudiente. ¿Sabes por qué? ¿Por qué decimos Pedro fue un iletrado? Un momentito, Pedro no fue un iletrado. Su profesión fue ser pescador, pero él no fue un iletrado, porque tienes que entender que todo judío hasta hoy, hermanos, desde pequeño aprende, hermanos, a escribir y a leer primero con la Biblia. Le enseñan hasta ahora, desde los 5 años, le llaman el Bar Miyad. A todo niño judío hasta ahora le enseñan, y tiene un tutor, una persona que le enseña, hermanos, al revés y al derecho, los 5 libros de la ley. El Génesis, Deuteronomio, Número, Levítico, se lo sabe, hermanos, al revés y derecho. Ellos son entrenados en la escritura, saben todo, hermanos, las escrituras, las profecías de Isaías y todas esas cosas se lo saben. Entonces, ¿por qué Dios levantó esos profetas? ¿Por qué usó un Pedro? Porque son gente que conoce las escrituras, hermano. Cuán importante que nosotros podamos entender, hermanos. Ellos, los padres, les transmitían a sus hijos su identidad, su fe. Son un pueblo especial. ¿Por qué los judíos, hermanos, no pueden destruir este pueblo? Porque ellos saben
que no son cualquier pueblo. Ellos saben que son un pueblo especial. ¿Cómo lo saben? Porque ha venido por generaciones. Sus padres han hecho un buen trabajo. ¿Cuánto, hermano, un peruano tú has escuchado que se ha casado con un judío? Pero un peruano se casa de cualquier nación. Pero un judío es muy difícil que se case con un extranjero, por cuestión de religión, por cuestión de su fe. Pero cuando a un creyente le dicen, no unáis en yugo desigual, ¿qué me importa? Yo me caso, si no crea yo lo gano. Pero el judío lo tiene bien claro. Él no se puede unir a otra raza, a otra persona que no profesa su propia fe. Hermanos, ¿por qué lo tienen claro? Porque desde pequeños ellos son enseñados que las cosas tienen que ser así. La palabra de Dios hace todo eso, y eso logra. Dice la Biblia que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos han orado por más fe? Levanten su mano. Uno. Y sabes una cosa, en esta noche Dios te dice, si tú quieres tener más fe, lee mi palabra. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Ese es el secreto. Mientras tú escuchas, hermanos, en esta noche, algo está sucediendo. En tu interior, la palabra está limpiando tu espíritu, tu mente, y Dios está sacando aquellas cosas que no te dejan avanzar y conquistar tus sueños. En este momento, tal vez tú estás desanimado y triste, pero Cristo vino a darte esperanza, hermano. Y sabes una cosa, hermano, Dios tiene propósitos para ti. Por cuestión de tiempo, algunas cositas voy a obviar. Dice en Proverbios 22-29, dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Qué es la palabra solícito? ¿Tú sabías que cuando leemos la Biblia, la Reina Valera, somos tentados siempre a ir a solícito y nos vamos al diccionario en castellano? Pero el proverbio fue escrito en un idioma, en el hebreo, y el significado es diferente a cuando nosotros buscamos en el diccionario. No es igual, muchas veces, mayormente. La palabra solícito en el hebreo significa ser rápido. En otras palabras, yo lo puedo decir así: has visto hombre rápido en su trabajo, delante de los reyes estará. También significa diestro. Puedes poner así: has visto hombre diestro. También significa experto. Has visto hombre experto en su trabajo, delante de los reyes estará, y no estará delante de los de baja condición. Yo me puse a pensar, dije, ¿por qué dice la palabra que tu fe impacta también en tu comunidad, en tu trabajo? ¿Sabes por qué? Dice, si hay alguien experto en su oficio, servirá a reyes y no a desconocidos. ¿Cómo es que tú llegas a ser experto? Es cuando tú te preparas, es cuando tú te capacitas, ¿o no? Y llegas a dominar algo, y llegas a ser experto en algo. ¿Cuál es el secreto para que tú, hermano, seas próspero? Hermanos, ve qué es lo que a ti te gusta y trata de ser experto en esa área. No abarques muchas cosas, sino sé experto en algo. Y por ser experto en esa área, hermano, de conocimiento, muchos te van a buscar. Tu fe, punto 3, tiene que evidenciarse en tu diario caminar, en tu diario vivir. En primer lugar, en tu manera de pensar. Y la primera pregunta es que yo les hago: ¿qué es lo que tú quieres lograr en la vida? Yo, por ejemplo, ¿qué quiero lograr en la vida? Si tú no te respondes esas palabras, no vas a poder lograr mucho en la vida. Yo personalmente quiero formar líderes para que conquisten las naciones de la tierra en este tiempo final. Capacitar a la próxima generación que tomará la posta en la marcha de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a estar, pero yo tengo que
entrenar gente para que ellos tomen la posta. ¿Por qué digo la posta? ¿No han visto cuando corre uno? ¿Han visto la carrera de postas? Uno hace su parte, corre y lleva la posta. Y ahí en la línea está esperando otra persona. Y él toma la posta y él continúa. Yo me considero así y tú también eres así. Dios nos ha llamado a este tiempo a cumplir. Tiene un programa Dios, una parte de todo ese programa de Dios. Yo voy a hacer mi parte, pero va a venir otra generación que va a hacer su parte. Pero yo tengo que estar seguro que esa próxima generación que venga tiene que hacerlo, hermanos, con fidelidad el trabajo de Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo para lograr eso? Tú dices, yo quiero hacer esto. Tú puedes tener muchas metas, pero ¿qué estás haciendo? Yo quiero esto, yo quiero una iglesia grande, yo quiero un ministerio grande, yo quiero tener esto, yo quiero tener una empresa, yo quiero tener esto grande. Es bonito soñar. Yo todas esas cosas quiero. Capacitar, hablar, esto. Pero ¿qué estoy haciendo? Y me ha costado. Todo lo que yo hago apunta a eso. Me he capacitado, me he preparado, he estudiado una profesión, me he metido en un seminario, he estudiado 5 años. Y todo va ahí. ¿Por qué? ¿Cómo voy a capacitar a personas si no sé nada? ¿Cómo voy a enseñar a entrenar a gente si yo no me he entrenado? Tú no puedes dar lo que tú no tienes. ¿Me están entendiendo? Hay mucha gente, yo tengo sueños y esto, pero ¿qué estás haciendo para lograr eso? Eso también tiene que ver con tu fe. Y tiene que ver en tu manera de pensar. Y ¿sabes qué? Joven, hermano, tienes que capacitarte. El que quiere tocar eso de ahí tiene que entrenarse. Tocar. El que quiere, hermanos, un día predicar, métete, estudia tu Biblia y estudia oratoria. Estudia oratoria. Para que tú puedas cómo transmitir la palabra de una manera mejor. Si tú quieres, hermano, tienes que capacitarte, prepararte. Aprende todo lo que puedas. Si tú quieres tener un negocio, estudia algo corto de administración de empresas, algo sencillo, de medio año, 3 meses, pero haz algo para que tú logres, hermanos. Porque muchas veces nos toman a los cristianos, hermanos, por eso que nuestra fe no impacta. Los cristianos son ignorantes. A los cristianos no estudian, los cristianos no se preparan. Los cristianos solamente están ahí ayunando, orando, leyendo la Biblia. Piensan en eso nada más. Y es por eso que no impactamos con nuestra fe. ¿Cómo te va, hermanos, a abrir el oído una persona que es profesional cuando ni siquiera tú menosprecias el conocimiento? Pero cuando tú, hermano, estás al nivel de ellos, te van a escuchar, porque tú no eres cualquier cosa. Y sabes una cosa, hermanos, tú tienes que aprender todo lo que puedas, porque llegará un día que todo eso tú lo vas a necesitar. Todo lo que tú estás llenando, Dios un día te lo va a decir: ya, yo te he bendecido, yo te he dado todo esto, ahora empieza a dar lo que yo te he dado. Tienes que involucrarte en la obra del Señor, tienes que dar tu tiempo. Y sabes una cosa, tú tienes que dejar huella en esta tierra. Hay mucha gente que muere. Un día me fui a recoger esa piedrita con Darwin, que está ahí, y nos fuimos por el cementerio a coger la piedra más bonita, porque ese sitio hay bastantes piedras. Y es un cementerio muy triste. Yo personalmente no quisiera que me entierren acá, en Laredo. Es un cementerio muy triste. Yo me sueño, hermanos, ser enterrado debajo de una encina, de un árbol que vive más de 2000 años. Ahí fue enterrado Jacob, fue enterrado Moisés, fue enterrado Sara. Yo me sueño así, un árbol grande, en un sitio verde, no en un sitio pedregudo, arenoso, no. Y sabes una cosa, hasta he pensado comprar un terreno para yo un día enterrarme y enterrar a todos mis, no sé, las personas, los líderes ahí que se entierren en un lugar. Sabían que los mormones han comprado un lugar donde ellos tienen un mausoleo y ahí se entierran ellos. ¿Acaso somos menos que ellos? Me pregunto yo. ¿Sabes una cosa, hermano? Y cuando me fui por ahí caminando a coger la piedra más bonita para poder escribir como una lápida, me encontré que un muerto había ocupado el lugar de otro muerto. O sea, están apretados ahí. Ahí también en el cementerio hay invasión. No solamente invaden, entonces ahí están. Y yo dije, qué triste. Algunos solamente había una ruma de piedras, pero no sabía quién era.
No había una cruz ya caída, los nombres ya raídos por el sol, y no sabía de qué muerto era. Y es triste. Hay mucha gente, hermanos, que pasa su vida en la tierra, se mueren, pero no han dejado nada de huella. Yo quiero vivir, hermano, y tú debes vivir una vida de tal manera que cuando tú mueras, tú dejes sentir tu ausencia. ¿Me están entendiendo? Cuando la gente diga, cuánta falta nos hace sus palabras, sus consejos, su ejemplo, su integridad. Pero hay mucha gente que se muere, y como hay mucha gente en la iglesia, que si se van de la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue trabajando, predicando, porque no son necesarios en la iglesia. Pero cuando tú estás involucrado en la obra del Señor, trabajando, viviendo ahí, cuando tú no estás, se te echa de menos, porque tú eres una parte importante dentro de todo la maquinaria, hermanos, del pueblo de Dios. ¿Me están entendiendo? Dios lo que quiere es que tú dejes, hermanos, dejes sentir tu ausencia. Tú tienes que dejar tus pensamientos que te limitan y no te dejan avanzar. Tienes que tener pensamientos, hermanos, del reino de Dios. Yo voy a citar un pensamiento que no es mío, y dice: las especies que sobreviven al paso del tiempo no son los más fuertes ni las más inteligentes, sino las que tienen mayor capacidad de adaptarse al cambio. ¿Quién lo dijo? Charles Darwin. ¿Quién fue? El que escribió un libro que se llama La teoría de la evolución. Si tuviera a un profesor, ay, pero Jorge, ¿por qué estás citando a un hombre que prácticamente fue ateo? ¿Sabes una cosa, hermanos? Yo pienso diferente. Yo pienso que aún los hombres que no son cristianos tienen aún cosas que nos van a servir. ¿Cuánto lo creo? Y yo tomo las cosas buenas. Hay un texto en la Biblia que dice examinarlo todo y retener lo bueno. Eso es lo que yo hago cuando yo leo. Charles Darwin, sus padres eran creyentes. Era un inglés. Él también era creyente en su juventud, pero él ya de muy joven se comenzó a apartar. Y él dijo eso, que las especies que sobreviven al paso del tiempo no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que tienen mayor capacidad de adaptarse al cambio. Yo te digo una cosa, hermano, que las iglesias que sobreviven al tiempo no son las más fuertes, no son las más numerosas, no son las que tienen los pastores más inteligentes, los más preparados, sino las que tienen capacidad de adaptarse al cambio. Un ejemplo: en Europa, y eso me ha contado un profesor, un libro que yo estoy por ahí repartiendo, de un pastor que es inglés, y tenía la bendición de que él me ha enseñado. Y este hombre dice que cuando él va a viajar a Inglaterra el día martes, está viajando a su país, y él decía que en su país las iglesias son inmensas, como catedrales grandes, para miles de personas, pero hoy es una tristeza que esas catedrales, esos templos tan hermosos, que en su tiempo, hace más de casi 50 años atrás, había sido construido por hombres de fe, por congregaciones llenas de fe, rebosantes de alegría, hermanos, ahora se congregan solamente 20 a 30 personas. Y ahí están. La iglesia que tiene 100 personas es una iglesia numerosa ya en Europa. ¿Qué está pasando? Que la iglesia, hermanos, ya no podemos dirigir la iglesia como hace 50 años. Si la iglesia no cambia su mentalidad, y la iglesia tiene que cambiar, hermanos. Tenemos que cambiar. Ya no podemos vivir en nuestros recuerdos solamente. La mentalidad cerrada ha cerrado la puerta, hermanos, a muchos. El fariseísmo, el legalismo. No, que eso es pecado, no, que eso es malo, no, ¿por qué así? Y estamos limitando a mucha gente. Esas iglesias se están estancando, hermano. Yo no te quiero decir, hermanos, que cambiemos la palabra de Dios. Las palabras de Dios no se cambian nunca. Los principios de la palabra jamás. Yo te estoy, hermanos, la manera, el método de transmitir la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tú tienes que entender eso. Tú tienes que entender que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar también para impactar, evidenciar nuestra fe, es en nuestra manera de hablar.
Ahí te lo debemos detener un poquito. Dice en Efesios 4:29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y en 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Repita conmigo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En este tiempo hay una doctrina media extraña que se llama la confesión positiva. Ha habido unos momentos que yo he podido compartir algunas cosas, pero hay algunos cristianos que yo he escuchado que han malentendido las cosas. Yo espero que en esta noche lo puedan entender bien claro. Algunos dicen, si hay poder en la palabra, dice, tu palabra tiene poder, dice. Mire, una cosa es decir, la palabra tiene poder, y otra cosa es decir, tú tienes poder en tu palabra. ¿Me están entendiendo? Como por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuántos están de acuerdo en esta noche que María fue la madre de Dios? Levanten su mano rápidamente. María fue la madre de Dios. 1, 2. Miren, está mal. Dios no tiene madre. María fue la madre de Cristo, pero no fue la madre de Dios, porque Dios no tiene madre. Es igualito. Por eso que tenemos que ser, hermanos, escuchar. Nosotros tenemos que entender que una cosa, que esto tiene poder, pero nuestras palabras humanas, propias, mías, no tienen poder. ¿Me están entendiendo? Son cosas diferentes. Y yo te lo voy a mostrar por la palabra. Entonces, la confesión positiva nos anima a desconocer cualquier cosa que no nos agrade. Por ejemplo, me está doliendo. Y puede decirte el pastor que está muy metido en esto, dice, bueno hermano, ¿qué te duele? A ver, voy a orar por ti. Confiesa, hermano, si te duele, dile que no te duele. Confiesa, no me duele, ya puedo mover. No tengo plata, mañana no tengo que comer. Confieso que tengo plata, que soy rico, que el Señor me va a dar. Lo confieso, Señor, soy rico, no me duele, soy enfermo. ¿No? ¿Será eso lo correcto? No es lo correcto, hermano. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque, hermanos, tú estás pronunciando lo que hay en tu corazón. Y tú piensas que porque tú lo dices se va a cumplir, pero no es así. Tampoco, hermanos, tenemos que entender que en cuanto a la fe, dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. No dice por mi palabra, sino por la palabra de Dios, que son cosas diferentes. Por ejemplo, ¿cuántos en la Biblia dice que había un mendigo en la puerta de la Hermosa? Y estaba Pedro y se iban, dice que a la hora de la oración al templo, se iban Pedro, bien agarró sus pergaminos, tal vez Pedro, se iban a orar. Y esa era una constante, porque eran hombres de oración. Ahí iban tenían al día 3 veces oraban. Y ese mendigo estaba ahí. ¿Sabes qué? Dame, por favor, extendía la mano. Y llegó un momento que Pedro dijo, lo vio en ese estado, dijo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Toma tu lecho, camina. Y ese hombre comenzó a caminar. Yo te hago una pregunta, hermano. Pedro le declaró esa sanidad. ¿Por qué no lo hizo al primer día, al segundo día? Fueron bastantes días que estuve, pero ese día específicamente recibió su sanidad. ¿Sabes por qué? Porque él recibió una palabra revelada de Dios, hermano. Dijo, Pedro, ahí hay un mendigo que está, hoy día ese hombre va a ser sanado. Y ahora vas a declarar mi palabra para que ese hombre sea sanado. Cuando tú, hermanos, dices, por ejemplo, que este monte se echa al mar, tú puedes decir, este monte que se echa al mar, pero si Dios no te lo ha dicho, en vano tú vas a gritar, vas a decretar, vas a proclamar, y puedes declarar, hermanos, que el paralítico ande. Pero si no lo ha determinado el Señor, solamente vas a conseguir que te desanimes
y probablemente tú vas a destruir una vida. ¿Me estás entendiendo? Son cosas diferentes, hermano. Por ejemplo, Abraham. Cuando Abraham sale de su tierra, ¿acaso un día se le ocurrió a Abraham y dijo, bueno, hoy día me levanto, voy a ir a tal sitio con mi familia y me voy con mi familia? Él no se fue porque se le antojó ese día, más bien fue por fe. Pero su fe estaba fundamentada en lo que Dios le había hablado. Y Dios le dijo en Génesis 12, ¿sabes qué, Abraham? Deja la tierra de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Fue o no fue una palabra de Dios? ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Fue obediente a esa palabra. Cuando tú tienes una palabra de Dios y tú caminas en función a esa palabra que Dios te ha dado, es cuando las cosas empiezan a suceder. ¿Me están entendiendo? Cuando la Biblia dice, sobre los enfermos pondrá las manos, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrá las manos sobre los enfermos, echarán fuera demonios. Es una palabra que Dios ya nos ha dado. Entonces yo declaro esa palabra y tiene que cumplirse en aquel que tiene fe. Yo no digo porque a mí se me ocurre ya que Dios te... No, hermano, a no ser que Dios. Por eso que siempre, hermanos, la sanidad va acompañada con el espíritu de ciencia. Cuando la persona dice, el Señor me está mostrando que en esta noche hay una persona que está sufriendo tal enfermedad y Dios le va a sanar. Dios ya le está revelando. Es una palabra revelada. ¿Me están entendiendo? Del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando Noé sube al arca y antes que lo construya, ¿acaso, hermanos, Noé se alocó y dijo, voy a construir un arca porque está cayendo unas gotitas y voy a construir un arca? No. Yo le dijo, Noé, tienes que construir un arca. Él tuvo una palabra revelada de Dios y él estaba respondiendo esa palabra y construyó el arca. Y la gente se reía, la gente se burlaba. ¿Saben por qué se burlaba? Porque era un desierto, porque en el desierto, hermanos, nunca llovía. Y se burlaban de él. Pero él fue obediente, hermanos, y por esa fe condenó a todo el mundo. ¿Qué decir de Moisés? ¿Qué decir de Gedeón, de Sansón, de David? ¿Acaso David, hermanos, él fue rey? Pero el profeta le dijo, ¿sabes qué, David? Lo ungió con aceite, tú vas a ser el próximo rey. Pero ya había un rey, era Saúl. Pero él tomó esa palabra y dijo, yo voy a ser un rey. Y él vivió, hermanos, con mentalidad de rey y llegó a ser rey. Hermanos, muchas veces acá en la iglesia, a través que Dios puede traer un siervo, un profeta, cuando desata una palabra, o una palabra, por ejemplo, puede ser que yo esté predicando, un pastor predica una palabra y tú sientes en tu espíritu que esa palabra es para ti y tú dices, Señor, yo lo tomo en mi espíritu. Ese, hermano, muchas veces se convierte en un rema de Dios, en una palabra para ti, en tu necesidad. ¿Me están entendiendo? Y esa palabra se llega a cumplir. Y tenemos que entender, hermanos, que no es tu fe la que pone en movimiento, hermanos, la mano de Dios, sino la palabra de Dios emitida con fe. ¿Me están entendiendo? Cuando tú declaras la palabra de Dios, cuando tú le crees a esta palabra, cuando tú dices, Señor, tu palabra dice que joven he sido y envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tú estás citando la palabra. Y si tú vives de acuerdo a ella, se va a hacer realidad. Se va a hacer realidad, hermanos. Entonces tú tienes que poner en funcionamiento la fe, la cual también es un don de Dios, dado únicamente por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, entonces tú tienes que entender una cosa bien clara. Tienes que empezar de aquí en adelante a declarar la palabra de Dios. Cuando Dios te revela y dice, yo creo, Señor, que yo y mi casa voy a ser salvo. Y declaro que mi hijo va a ser salvo. Y declaro que mi familia es salva. ¿Qué estás declarando? ¿Son tus palabras o la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Quiero también, hermanos, tu fe se manifiesta. Para terminar también, el último punto es la fe que agrada a Dios. Es cuando tú, hermano, se manifiesta en quien tú acudes cuando no hay salida. Algunos acuden a Dios. Dice la Biblia en Salmo 37, 39, mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia.
Mira esta poderosa palabra, dice: mas la salvación de los justos viene del Señor, Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Cuántos no pasan angustia? Yo paso angustias, paso momentos de dificultad, como todos ustedes. Pero ¿de quién viene la salvación y quién es mi fortaleza en ese tiempo difícil? Mientras estemos en la tierra va a haber contradicción, mientras esté en la tierra va a haber sufrimiento, cuando esté en la tierra muchos reveses, muchas cosas que no nos van a gustar. Pero ¿saben una cosa? Hay una verdad importante, que el tierno amor de Dios por sus criaturas, Dios nos ofrece protección a los justos que le buscan, como si corrieran a refugiarse en una torre que les va a defender. Dice: torre fuerte es Jehová, y a ti correrá el justo en el tiempo de necesidad. David decía: Señor, ¿cómo dices que huye a los montes cual paloma, cual ave? Si mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? ¿A quién acudes tú cuando están los momentos más difíciles, más negros de tu vida, hermano? ¿A quién tú acudes? ¿En los brazos de Dios? ¿En los brazos de la angustia? Te da el derrame, te da la enfermedad. Hay mucha gente que se suicida, hay mucha gente que se mata porque no acude a Dios en el tiempo de dificultad. Y esa es cuando tú acudes a Dios, tu fe, hermanos, va a agradar a Dios. Y hay tres cosas que tiene que hacer un cristiano, hermano. En primer lugar, tienes que acudir a Él en oración. Dice: estás alegre, canta alabanzas. Estás triste, haz oración. Los psicólogos no tuvieran trabajo si la gente, hermano, se fuera en oración a Dios y le contara todas sus penas, y le contara todas sus luchas, y le contara todas sus tristezas, de rodillas, diciéndole al Señor, llevando todas sus cargas al Señor. Tú tienes que acudir en oración a Dios. No es como el médico, hermanos, que tú tienes que ir a la clínica, al seguro, y el médico te dice la enfermera: ¿sabes qué, señora? La cita usted, por favor, si ahora es lunes, la cita es para la otra semana a las 4. Venga usted la otra semana. Hermanos, para Dios tú no tienes que sacar cita, porque cuando tú acudes a Él, Él está presto, hermano. Amén. Él en ese momento, hermano, acude a tu socorro. Él acude en ese momento a tu dificultad, a tu problema, porque dice el Señor que todos tus cabellos están contados, hermano. Eso habla de, hermanos, los pequeños detalles que tiene Dios para con nosotros. Si tú estás triste, Él está triste, hermano. ¿Cuántos sabían eso? Si tú estás alegre, Dios está alegre. En segundo lugar, tú tienes que trabajar con el Espíritu Santo, tú tienes que depender de Él. Y en tercer lugar, cuando tú estás buscando en tus problemas alivio, tú tienes que, hermanos, venir a la iglesia y buscar la compañía de otros cristianos. Hay muchos cristianos que no hacen esto, no oran, descuidan al Espíritu Santo, no están en la iglesia y poco a poco se van enfriando, hermano. Saca tú, ¿cuántos han cocinado en leña? Saca tú un pedacito y sepáralo, ese carboncito encendido de todo lo demás. Se va a enfriar, se va a apagar. Pero cuando tú quieres nuevamente hacer fuego, nuevamente traes ese carboncito que se está apagando y le pones en todita las brasas de los demás y comienza a calentarse, a contagiarse de su calor. Es así como juega un papel importante la iglesia. Entre nosotros nos animamos, entre nosotros nos decimos: tienes que seguir adelante. Yo he pasado momentos difíciles, mira, y Dios me respondió así. Es por eso la iglesia, hermano. Si no, todos dijéramos: hay que grabar su sermón del pastor y prendo mi televisión, lo veo en video o lo escucho ahí, ya me alimento. Eso no es suficiente, hermano. Tenemos que estar aquí, hermano, en la iglesia. Y mientras estemos en este mundo, hermano, vamos a pasar momentos muy difíciles, porque estamos en un mundo de pecado.
Y Jesús no pidió al Padre diciendo, Señor, sácalos del mundo, sino dijo, Señor, guárdalos en el mundo. Tenemos que estar aquí para dar testimonio, amén. Tenemos que estar aquí, hermanos, para animar a otra gente. Pero también hay gente que acude a los hombres. Algunos acuden a consejo a hombres mundanos y no a hombres guiados por Dios. Algunos acuden a los brujos, a los chamanes. Algunos cristianos están pasando enfermedades difíciles y dicen, ya he orado tanto tiempo, creo que me voy a ir al brujo. Algunos dicen, me voy a la acupuntura. Me han dicho que me meten unas agujitas por acá y me sano. Y mi familiar le hicieron aguja a la acupuntura y se sanó. Y algunos dicen, no, yo creo que mi hijito se ha asustado. Algunos siguen creyendo en esas cosas. Se ha asustado y luego con el alumbre una sobadita con periódico o huevo. Y yo me hago siempre una pregunta, hermano. ¿Qué es más poderoso, hermanos? ¿Una oración al Dios de los cielos o un huevo, un periódico? Esa es magia blanca. No, pero ese es para hacer el bien. Así lo separan. La magia blanca para hacer el bien, la magia negra para hacer el mal. Pero ¿sabes quién? El mismo personaje trabaja con los dos. Satanás está detrás de todo eso. Y quiero decirte, hermanos, que tú tienes que acudir a Dios. Amén. Tienes que acudir a Dios. Hay mucha gente. Dice que había un predicador. Él ha escrito un libro. Se llama David, un pastor bautista. Es un hombre muy usado por Dios. Dice que él recuerda que cuando su madre estaba muy enferma, y eso le impactó a este joven, estaba muy adolescente, muy niño. Dice que su padre predicaba en la iglesia y él era muy pobre. Su madre había orado en la iglesia y no se sanaba. Dice que vino un brujo, porque él es brasileño, en Brasil hay mucho brujo. Y le digo, señora, lo trajo su padre, dice. Su padre, mire, su propio padre lo trajo, desesperado. Dijo, ya hemos orado, no sucede nada. Y esta persona ha sanado a muchos y queremos que te haga, que use, ¿no?, que te haga un trabajo para que tú puedas recobrar la salud. Y estaba hablando ahí el brujo con el padre y la mamá estaba en su cuarto. Dice que su mamá le dijo, quiero hablar contigo, le dijo a su padre. Y su hijo estaba escuchando. Yo quiero decirte una cosa, que yo sé en quién he creído. Y sé que es fiel y justo para levantarme aún del polvo. ¿Quién no dijo eso? Job. Y le dijo eso, solamente esa palabra. Y su padre entendió. Y esta mujer murió. Murió esta mujer. Antes de morir, su hijo escuchó eso. Dijo, David, quiero que tú seas un siervo de Dios. Y quiero que tú, he orado por ti, le dijo. Dios te va a usar, le dijo. Y él escribiendo este libro dice que él recuerda una cosa, y eso fue lo que más le impactó de su madre: su fe. Yo me pongo a pensar cuántos padres habrán que pueden impactar en la vida de sus hijos como esta mujer lo hizo con este hombre. Este hombre es un hombre muy usado, ha sido presidente de su denominación en Brasil por muchos años. Un hombre muy usado por Dios, ha ganado muchas almas para Cristo. Su madre murió, es cierto, pero lo que su madre lo dejó le sirvió a él para ser un hombre de integridad, un hombre de fe. Hermanos, yo quiero decirte en esta noche, yo quiero decirte que que nuestra fe tiene que siempre agradar a Dios. Amén. Si que un día tú te encuentras en esos momentos difíciles y dices, no, el brujo te puede sanar, hermano, 1000 veces prefiero morir que traicionar a Dios. Hay mucha gente que por su fe, por su salud, hacen muchas cosas, pero yo quiero decirte, hermanos, que Dios tiene control de nuestras vidas. Y quiero decirte, hermanos, que te pongas de pie en esta noche. Amén.